Wayqipanaykuna aliyanchu imaynallan kashankichis. Ña kaypiña karunchis hukmanta qheswasiminchis rimayta yachananchispaq. Ya estamos aquí, amigos y amigas, para aprender otra vez nuestro quechua. ¿Se acuerdan que en la anterior clase hemos aprendido los números del 1 hasta el 10? En esta clase vamos a aprender los números del 11 hasta el 20 y del 20 hacia adelante. Vamos a empezar a aprender los números. Para eso es importante que tengamos como base el número 10. En quechua lo denominamos chunka. Y aparte de eso quiero compartirles algunas reglas muy importantes. Una de esas es lo que nos dice a continuación. Cuando un número termina en vocal, se utiliza el sufijo yu. Y cuando termina en consonante, se utiliza el sufijo niu. Es importante esta regla porque vamos a utilizar en todo el aprendizaje de los números. Entonces vayamos a aprender a partir del chunka, que sería el número 10. Empecemos en este primer bloque del 10 hasta el 19. Entonces, ¿cómo se forman los números? De la siguiente manera. Chunka, y ponemos el número. Fíjense, chunka ju. Y como les dije, ahora vamos a completar o vamos a aplicar la regla que decía, cuando termine en vocal, aumentamos el yu, y cuando termine en consonante, aumentamos el niu. Entonces, ¿cómo sería? Si esto termina en consonante, aumentamos el niu. Chunka ju niu. Se escribiría así, chunka ju niu, igual al número 11. Continuamos con el siguiente, el número 12. Sería de igual manera, chunka iskay. Termina en consonante y aumentamos el niu. De igual manera, esto sería chunka iskay niu. Ahora continuamos. Vamos al número 3. Chunka kinsa. Termina en vocal, entonces aumentamos el sufijo yu. De la siguiente manera. Kinsa yu. Y en realidad todo esto sonaría de la siguiente manera. Chunka kinsayu. Número 13. Vamos con el número 14. El número 14 lo escribimos de esta manera. Chunka tawa. Y esto termina en vocal. Entonces aumentamos el sufijo yu. Chunka tawayu. Sería el número 14. Fíjense, chunka tawayu. Vamos con el 15. Chunka pisqa. Ahora termina en vocal y aumentamos el yu. Chunka pisqayu. Y esto sería el número 15. Para el número 16 continuamos con esta dinámica, siempre aumentando los sufijos. Sohtayu, que sería chunka sohtayu 16. Para el número 17 igualmente, como termina en consonante, aumentamos el niu. Kanchis niu. Para el número 18, vayamos, aquí está. Pusaj. Simplemente lo que estamos haciendo es unir chunka pusaj ni yu. Sería el número 18. Y para el número 19 sería de la siguiente manera. Chunka iskon. Como termina en consonante, aumentamos el sufijo niu. Chunka iskon niu. Chunka iskon niu. Entonces, esto sería el aprendizaje de los números del 11 hasta el 19. Kunan gañaca y piña carunchis. Hemos aprendido los números del 1 al 10. ¿Se han dado cuenta que simplemente es una combinación de números? No existe otra cosa. Pero ahora, para tener una verdadera combinación o para aplicar una verdadera combinación de números, vamos a aprender los números del 20 hacia adelante. Y siempre, como les dije, lo importante aquí es que el chunka es la base para todo. Fíjense, el chunka es la base para todo a partir del número 10. En este caso, vamos a ver desde el 20. Chunka es la base, como les dije. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a anteceder al chunka el número iskay. ¿Para qué? Para que diga
iskay chunka sería número 20. Iskay chunka, repito, sería número 20. Ahora, si yo quiero decir número 30, simplemente reemplazamos este iskay con el número 3, que sería 15. Si quiero hablar del 40, este iskay lo reemplazo con tawa. ¿Ya? De esa manera todo esto se reemplaza. Ahora, si yo quiero decir de 20, 21, 22, 23, simplemente hago la siguiente dinámica. Iskay chunka huk niyuq. Iskay chunka huk niyuq número 21. Iskay chunka iskay niyuq número 22. Iskay chunka kinsayuq número 23. Iskay chunka tawayuq número 24. Iskay chunka pisqayuq número 25. Iskay chunka suqtayuq número 26. Iskay chunka qanchis niyuq número 27. Iskay chunka pusaq niyuq número 28. Iskay chunka isqon niyuq número 29. Entonces, esta es la dinámica que debemos seguir para formar los números. Ahora, lo que estamos viendo simplemente es para el 20. Si yo quiero aprender la numeración del 30, del 40, 50, 60, simplemente aquí aparece, mira, 15 tawa pesca sohta canchis pusaq isqon. Esos son los números 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Entonces, estos números que tenemos aquí, simplemente con cada uno de estos reemplazamos este iskay. Reemplazamos el iskay y ya podemos hablar de la numeración hasta el número 100. Y para avanzar, el número 100 se denomina pachaj. ¿Ya? El número 100 se denomina pachaj. Y el número 1000 se denomina waranqa. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero poner el número 125? 125. Fíjense, lo único que agarro es lo siguiente. Este pachaj, pongo pachaj, iskay chunka pisqayo, que sería el número 125. Otra vez, pachaj, iskay chunka pisqayo. Entonces, de esa manera nomás se hace la combinación para aprender toda la numeración del quechua. Kunanqa llanka sunchis. Ahora sí, trabajemos. Fíjense, voy a poner algunos ejemplos. El número 35. Otro ejemplo, el número 48. Tenemos el número 67 y el número 99. Ahora piensen solo por unos segundos cómo se escribiría estos números en el quechua. Simplemente es combinación, como decíamos. Por ejemplo, para esto, 35. Ponemos primero 15 chunka pesqayo. Fíjense, 15 chunka pesqayo. El número 48 simplemente sería tawa chunka, ¿con qué? Pusaq niyo. El número 67, ¿qué sería? Sohta chunka qanchis niyo. El número 99 sería isqon chunka isqon niyo. Ahora es vuestro turno. Ustedes practiquen en casa cómo pueden ser estos números. El número 74, el número 46, el número 55 y el número 26. Apliquen la combinación de números y les va a salir el resultado en quechua. Ahora lo que nos queda es poner en práctica y resolver algunos ejercicios que estamos dejando. Entonces, amigo, conmigo nos vemos en el siguiente video. Así que sigan aprendiendo el quechua, sigan aprendiendo a contar, sigan aprendiendo los números, porque los números se vienen todavía. Vamos a tener unas cuantas sesiones más para aprender todos los números. ¿Quién acá tiene cuando tupananchis cama?